Amigos, quiero contarles sobre el acalorado debate que recientemente estalló en uno de los canales de televisión alemanes. El profesor Wolfgang Bosbach entró en una amarga disputa con un representante de los derechos de los migrantes, quien expresó acusaciones de parcialidad hacia los migrantes y las dificultades de su adaptación a la vida europea. Sin embargo, el profesor no se mantuvo al margen y respondió emocionalmente a tales acusaciones. Destacó que en la Alemania moderna, los cristianos están cada vez más en desventaja en comparación con los musulmanes. En su opinión, el aumento del número de mezquitas en el país demuestra claramente que hablar de limitar los derechos de los musulmanes es al menos ilógico. El profesor instó al oponente y a la sociedad a apoyarse en los hechos y no en las sensaciones subjetivas. En general, la liberación promete ser muy caliente, amigos, no vamos a retrasar. Empezar. Volvamos a la brillante actuación más tarde. Primero me gustaría discutir la situación real en Alemania en este momento. La situación con los migrantes en Alemania hoy en día realmente causa una amplia resonancia pública. Cuando Angela Merkel pronunció su famoso "lo lograremos" en 2015, pocos imaginaron cuán doloroso y caótico sería el proceso. Alemania, una vez símbolo de estabilidad, orden y tranquilidad, ahora enfrenta las graves consecuencias de las políticas migratorias de los últimos años. Hoy en día, hay entre 5 y 7 millones de migrantes en el país, y estos son solo datos oficiales. Los expertos están seguros de que esta cifra solo aumentará, en gran parte debido a la política de reunificación familiar, gracias a la cual un migrante que obtuvo el derecho a vivir en Alemania puede traer no solo a su cónyuge, sino también a parientes lejanos, hasta primos segundos. Se proyecta que el número de migrantes en Alemania podría alcanzar los 10 millones en los próximos años. Las ciudades y pueblos pequeños, donde cada semana se envían alrededor de 100 nuevos migrantes, son especialmente difíciles. La infraestructura local, incluidas las escuelas y las instalaciones médicas, ya está funcionando al límite de su capacidad. Los habitantes de estas localidades, acostumbrados a una vida tranquila y mesurada, se sienten cada vez más olvidados por su propio gobierno, que parece preocuparse más por los recién llegados que por sus ciudadanos. La situación se ve agravada por el aumento de la delincuencia. Cada día se registran en Alemania hasta varias docenas de ataques con cuchillos, y en muchos casos se trata de migrantes. Estos crímenes se han convertido en una especie de símbolo de la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la situación. Además, todos los días se registra un número considerable de casos de violencia contra las mujeres, lo que causa una indignación justa entre la población. En lugar de revisar la política migratoria, el gobierno prefiere ignorar estos hechos, diciendo que la situación está bajo control. La presión financiera sobre el presupuesto estatal también ha alcanzado un punto crítico. Las familias migrantes reciben prestaciones sociales que, en promedio, ascienden a 3.500 euros al mes, una cantidad con la que muchos alemanes solo pueden soñar. A modo de comparación, la pensión promedio en el país es de solo 1.000 euros. Los jubilados alemanes, que han trabajado honestamente toda su vida y han pagado impuestos, se ven obligados a contar cada centavo, a ahorrar en alimentos y calefacción, y a veces incluso a trabajar a tiempo parcial para llegar a fin de mes. En el contexto de estas comparaciones con los migrantes, que a menudo no trabajan en absoluto y viven de subsidios estatales, hay una sensación de profunda injusticia. Muchos alemanes se preguntan, ¿por qué los ciudadanos de su país se ven obligados a sufrir privaciones, mientras que los visitantes reciben todo en un plato con un borde dorado? Esta pregunta, que suena cada vez más fuerte, requiere una respuesta honesta de las autoridades. La tensión social en Alemania sigue creciendo, y esto es especialmente evidente en el sistema educativo. Lo que solía ser el orgullo de la cultura alemana, la escuela donde se enseñaban las obras de Goethe, Schiller y la filosofía de Kant, se está convirtiendo cada vez más en un campo de batalla de las culturas. Cada vez hay más estudiantes de Irak, Afganistán y Siria en las aulas, y algunos de ellos declaran abiertamente que las reglas y regulaciones alemanas no les importan. En cambio, intentan imponer sus hábitos culturales a sus compañeros de clase, lo que genera serias preocupaciones entre los padres de niños alemanes. Encuestas recientes muestran una estadística alarmante. Alrededor del 40% de los estudiantes en Alemania están bajo presión para comenzar a pensar en adoptar normas islámicas o incluso cambiar de religión. No son solo números, es una señal de que la transformación cultural en el país está fuera de control. La situación se agrava por el hecho de que muchos migrantes que llegaron a Alemania en 2015 años, huyendo del conflicto, hoy no tienen la intención de regresar a sus hogares, aunque la situación en Siria ha cambiado. El poder en el país se ha estabilizado, pero los migrantes prefieren quedarse en Alemania, donde vivir es mucho más conveniente. Además, algunos de ellos están presentando activamente sus demandas, organizando manifestaciones en ciudades alemanas. La tragedia en el mercado navideño de Magdeburgo fue otro shock para la sociedad.
El evento, que se suponía que era un símbolo de alegría, se convirtió en una pesadilla. El incidente volvió a plantear preguntas sobre la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, admitió abiertamente que el gobierno no está haciendo frente a los desafíos que enfrenta. Llamó a hacer un gran esfuerzo para recuperar la confianza de la población. El famoso eslogan de Angela Merkel "lo lograremos" resultó ser palabras vacías. De hecho, Alemania no puede hacer frente. Y la propia Merkel, ahora jubilada, prefiere escribir memorias en lugar de admitir sus errores. Ella transfiere la responsabilidad de lo que está sucediendo a factores externos, incluidas las acusaciones contra Rusia. La situación bajo el actual canciller Olaf Scholz solo empeora. La delincuencia está aumentando, las políticas migratorias siguen siendo las mismas y las protestas y el descontento de los ciudadanos siguen sin respuesta. Los expertos advierten, si no se toman medidas urgentes, Alemania corre el riesgo de perder su identidad cultural y enfrentar un profundo desastre social. Amigos, como prometió, un discurso brillante y honesto sobre los migrantes del profesor. El profesor Bosbás, al comentar sobre la situación de los migrantes, puso de relieve esta preocupante realidad. Señaló que las acusaciones de discriminación contra los musulmanes en Alemania a menudo son un intento de crear un conflicto donde realmente no existe. Cuando escucho acusaciones de discriminación contra los musulmanes en Alemania, me parece que es un intento de inflar artificialmente el problema, dijo el profesor, cuyas palabras hacen pensar. Siguiente cita. Alemania siempre ha estado orgullosa de su tolerancia, respeto por la diversidad y libertad religiosa. Estos son los principios fundamentales que forman la base de nuestra sociedad. Pero hoy, cuando se hacen afirmaciones sobre la discriminación de los musulmanes, surge una pregunta natural. ¿Qué tan justificadas son tales afirmaciones? Personalmente, al viajar por el país, veo cómo la comunidad islámica se está desarrollando activamente. Solo en Berlín hay más de 8 mezquitas. En Colonia se está construyendo una de las mezquitas más grandes de Europa. Estos no son solo edificios religiosos, sino centros culturales enteros con programas educativos, bibliotecas, tiendas y cafés. El Estado y las autoridades locales apoyan esta integración, creando condiciones cómodas para su éxito. Los musulmanes pueden practicar libremente su fe, construir mezquitas, crear organizaciones culturales y sociales. Las escuelas ofrecen comidas halal, respetan las fiestas religiosas. A pesar de esto, las afirmaciones de discriminación a veces son cada vez más fuertes. Pero seamos honestos, la integración no es solo un derecho, sino también un deber. Los visitantes a Alemania deben respetar las leyes, tradiciones y cultura del país. Sin embargo, en algunas áreas, como Neukölln en Berlín o Marx en Duisburg, las personas viven durante décadas sin saber alemán. No trabajan, pero reciben beneficios sociales. Esto crea tensión entre la población indígena y los migrantes. La cuestión de la seguridad merece una atención especial. Las estadísticas muestran que los disturbios y actos vandálicos, como los recientes eventos en Magdeburgo, a menudo son iniciados por jóvenes migrantes. Dicho esto, rara vez escuchamos sobre los problemas de los cristianos que son perseguidos en los países musulmanes. En Arabia Saudita, por ejemplo, la construcción de iglesias está prohibida, y los cristianos en el mundo son el grupo religioso más perseguido. ¿Por qué estos hechos no se convierten en motivo de discusiones tan ruidosas? La mayoría de los musulmanes en Alemania son ciudadanos pacíficos y respetuosos de la ley, pero el Estado tiene la obligación de tomar medidas si ciertos grupos se niegan a integrarse y perturban el orden público. Solo así se puede mantener el equilibrio entre la tolerancia, la seguridad y el respeto por nuestros valores comunes. Esto no es discriminación, sino protección de los ciudadanos respetuosos de la ley, independientemente de su origen y religión. Alemania sigue siendo un país abierto donde todos pueden practicar libremente su religión y desarrollar su cultura. Sin embargo, esto no debe ocurrir a expensas de la pérdida de la identidad nacional o la exacerbación de los conflictos sociales. Necesitamos construir un diálogo basado en el respeto mutuo y no en la acusación mutua. Las tradiciones y los valores de Alemania son la base que debemos preservar. Solo sobre esta base se puede construir una sociedad sana y sostenible. Fin de la cita. Amigos, ¿qué fue de esa Alemania, que una vez fue un símbolo del poder europeo y un punto de referencia del genio de la ingeniería? Ese país que podría crear una maravilla tecnológica a partir de cualquier cosa, ya sea un automóvil, una máquina industrial o una construcción diplomática que mantiene al mundo a flote. Hoy, su brillo ha dado paso a un brillo tenue de dependencia de jugadores externos e incapacidad para proteger sus propios intereses. Tomar al menos la presencia de decenas de miles de soldados estadounidenses en Alemania. Parece que en el siglo XXI,
Un país europeo con un reclamo de liderazgo debe demostrar independencia en política y economía. Pero en cambio, Alemania sigue siendo un estudiante obediente, asintiendo con la cabeza a cada orden de Washington. ¿Puede un país convertido en una base militar de los Estados Unidos ser independiente? En 2026, se planea el despliegue de nuevos misiles estadounidenses en Alemania. Esta es una ventaja estratégica para los aliados, pero en respuesta, es Alemania quien será el primer objetivo, no aquellos que tomaron estas decisiones en el extranjero. Sin embargo, en Berlín prefieren permanecer en silencio, ignorando las lecciones de la historia. ¿Y cómo no recordar la epopeya con Corrientes del Norte? Los gasoductos rotos se convirtieron no solo en un desastre de ingeniería, sino también en un símbolo del modelo económico roto del país. Alemania, que ha confiado en el gas ruso barato durante décadas, ahora se ve obligada a comprar gas licuado caro a sus socios en el extranjero. En este contexto, las principales empresas alemanas, como BASF y Volkswagen, están reduciendo masivamente la producción o trasladando sus instalaciones al extranjero. ¿Dónde está la voz de Berlín? ¿Por qué hay un silencio absoluto en los corredores de poder alemanes? Es difícil no preguntarse. ¿Conserva Alemania el espíritu de racionalidad e independencia del que siempre se ha sentido orgullosa? En los últimos años, Alemania ha enfrentado serios desafíos que afectan tanto a la economía como al tejido social. Miles de empresas están en bancarrota, y la economía, una vez considerada la locomotora de Europa, está crujiendo al borde del estancamiento. Pero incluso en el contexto de eventos tan dramáticos por parte de las autoridades y los industriales, solo escuchamos silencio. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las demandas de cambio? La respuesta parece incómoda. Las decisiones clave se toman fuera del país. El problema se ve agravado por las políticas migratorias que destruyen el tejido social de Alemania. Miles de millones de euros se gastan en el mantenimiento de los migrantes, mientras que las tasas de criminalidad están aumentando y los hábitos de vida en las ciudades están cambiando. En algunas áreas de las grandes ciudades, el habla alemana es menos frecuente que el árabe o el turco. Al mismo tiempo, las autoridades continúan asegurando que todo va según lo planeado, aunque nadie sabe cuál es el plan y hacia dónde lleva. Las tensiones sociales están aumentando, pero el liderazgo alemán está mostrando cautela, rayando en la inacción. El canciller Olaf Scholz, a pesar de respetar su posición, se parece más a un ejecutor de instrucciones ajenas que a un estratega. Sus decisiones a menudo son consistentes con los intereses de Washington y Bruselas, lo que plantea preguntas sobre la independencia nacional de Alemania. En el pasado, el país podría estar orgulloso de líderes como Konrad Adenauer, Willy Brandt e incluso Angela Merkel, que tomaron decisiones difíciles pero importantes. Hoy, como señalan los expertos, Alemania está perdiendo su soberanía, centrándose cada vez más en las decisiones de los actores externos. La cuestión de si Alemania puede recuperar el estatus de un Estado fuerte e independiente sigue abierta. Esto requerirá la aparición de un líder dispuesto a defender los intereses nacionales, en lugar de seguir las decisiones de otros. La independencia no es solo una palabra, sino la base de la soberanía, que debe ser el objetivo principal de la política alemana si el país quiere evitar una mayor profundización de la decadencia económica y política. Quiero resumir el material, amigos, y expresar mi opinión. Me parece que el material plantea cuestiones muy importantes y, al mismo tiempo, muy delicadas que requieren un análisis y una discusión profundos. Mi objetivo no es herir los sentimientos de nadie, sino tratar de ver la situación objetivamente, basándose en los hechos expuestos y mis propias observaciones. Alemania, como país con una rica historia de tolerancia y respeto por la diversidad, enfrenta hoy desafíos que requieren un enfoque sabio. El equilibrio entre el apoyo a los migrantes, la preservación de la identidad nacional y la protección de los derechos de los ciudadanos es una tarea que solo los líderes responsables y decididos pueden manejar. Un respeto especial es para el profesor, quien, a pesar de la sensibilidad del tema, encontró el coraje de hablar abiertamente sobre esto en vivo. Su discurso es sobornado por su sinceridad y su capacidad para discutir razonadamente temas que muchos prefieren pasar por alto. Tales declaraciones públicas no contribuyen a la división de la sociedad, sino a su consolidación a través de la conciencia de los problemas reales y la búsqueda de soluciones. Después de todo, solo un diálogo honesto y abierto puede ser la base para un cambio constructivo. Gracias por su atención, queridos espectadores. Les deseo buena salud y mucha paciencia en el nuevo año. Hasta luego.